Lo hemos Ahora conseguido. sí. Lo que nos Qué ha bueno, menos bueno, mal. la tecnología se ha portado al final. Bueno, vamos a ver si ahora sí va todo bien. Esperemos que sí, esperemos que sí. ¡Ay, qué calor! ¿Qué hace hoy, verdad, Pini? Bueno, ahora ya Bueno, empiezan a entrar. venga, pues muchas gracias por todos los que os estáis uniendo. Muchísimas gracias por estar aquí. Disculpar el retraso y los problemas técnicos que hemos tenido, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer una entrevista bonita con Fini, nuestra compañera, que es terapeuta transpersonal, profesora de yoga, terapeuta del NT, terapeuta sistémica, bueno, un montonazo de cosas. ¿A que sí, Fini? No acabría de decir. Pero Qué hoy en bueno. particular nos vas a hablar del potencial humano en la terapia transpersonal. Vaya temazo. Corazón? Sí. Bueno, La y verdad es que es una alegría tremenda poder compartir eh, la terapia transpersonal en todos los, los rinconcitos de todo el mundo, pero bueno, sobre todo nuestros rinconcitos más próximos y hablar de todo aquello que podemos hacer por el ser humano y por el conocimiento de él, que es muy bonito. totalmente, totalmente. Conocer el ser humano, vaya. Vaya Bueno, tarea. Eso es inmenso. Pero bueno, si nos podemos conocer cada uno de nosotros un poquitito a través de las comprensiones que nos puede proporcionar realizar una terapia transpersonal o un desarrollo transpersonal, siempre podremos obtener un mayor potencial, como que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? así es. Bueno, pues si quieres podemos empezar ya, si te apetece. Fini. Sí, voy a dar un poquito más de voz porque Venga. te escucho Por cierto, yo ahora. soy Ángeles, que no me he presentado. Ángeles Morales, soy la presidenta de la Asociación Española de Terapeutas Transpersonales, también terapeuta transpersonal. Y bueno, vamos a compartir un ratito ameno y agradable hoy con Fini, nuestra compañera y vocal de la asociación también. Bueno, pues así para empezar el tema, ¿qué nos podrías explicar brevemente qué es la terapia transpersonal y cómo ayuda, por ejemplo, a desarrollar el potencial humano? Bueno, es una terapia magnífica porque se experimenta en todas las áreas de nuestro cuerpo, pero la terapia transpersonal es la que nos permite conectar con nuestra verdadera esencia. Y esa palabra de transpersonal significa más atrás de la persona, ¿no? A través de la persona. Y entonces es la que está diseñada para llegar a toda la profundidad del ser humano. Y incluye holísticamente las tres dimensiones, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. Claro, porque Y no bueno, podemos obviar ninguna parte de lo que ninguna somos, parte es estudiar solo un completa. trocito. Exactamente. Lo tenemos que tener todo en cuenta. De acuerdo, nos ayuda a desbloquear esas capacidades y esas potencialidades que tenemos como seres humanos completos. Totalmente. Sí, porque como extendamos una parte, ya no estamos en esa holistiquez que es el ser humano, ¿no? El que es ser completos. Bueno, Fini, ¿podrías decirnos por qué tú decidiste estudiar la terapia transpersonal? Explicar un poquito por qué decidiste realizar este camino. Bueno, pues para mí, desde muy pequeña, el descubrir el ser humano, el descubrir la mente, para mí es fascinante conocernos, cómo somos, qué hacemos aquí, qué sentido de vida, ¿no? Tenemos aquí. Y, y la conexión entre la psicología y la espiritualidad nos lleva a ese contexto más completo, ¿no? Yo sentía que había una parte más profunda
que no se completaba, que no sabíamos de ella, que no habíamos explorado. Y hay muchas terapias ahora, hoy en día, que sí que las explora, pero cuando yo era pequeña yo sentía que veía a la persona y sentía que había mucho más que lo que yo veía. Y bueno, la terapia transpersonal invita holísticamente a completar esos 3 cuerpos ya nombrados y su enfoque es más completo. Entonces, el proceso de sanación y desarrollo personal es evidente en esos 3 áreas, ¿no? Si nos quedamos cortos, necesitamos llegar a lo profundo. Y la Claro. terapia transpersonal, en cuanto yo supe de ella, bueno, no lo dudé. ¿Cómo llegaste No lo tú a dudé. la terapia transpersonal? Explícanos un poquito de ti. Bueno, yo buscaba, estaba en la búsqueda. Yo tenía en mi vida ese momento difícil de mi separación, de pues cambios a niveles internos, de mucha tristeza, de mucho dolor, de no saber el camino, de muchas dudas sobre mí, sobre mi vida. Y bueno, fue todo poco a poco, intentando desde pequeña ese impulso a saber, y en esa búsqueda encontré que, claro, antes de la terapia transpersonal investigué, ¿no? En varias, la biodescodificación y, en fin, varias alternativas, pero en el momento que se presentó esta, y fue por Facebook, simplemente llegó a mí. Yo digo que llegó a mí en el momento que yo lo necesitaba y empezaba el curso en ese, yo creo que ya empecé con el curso, en ese mes había comenzado, yo empecé un poquito más tarde, pero bueno, me cogí enseguida y fueron, las personas que nos acompañaron fueron personas ideales para que pudiéramos sentirnos acogidas, sentirnos confiadas, abiertas. Es decir, fue todo. ¿Puedes explicarnos cómo empezaste tú a sentir que tu propio potencial humano se iba desarrollando a través de la propia terapia transpersonal? Bueno, pues es que todos los temas que atraía la terapia transpersonal fue un paso por paso. Por ejemplo, la búsqueda del inconsciente, esa exploración del inconsciente, la conciencia cardíaca, todos los temas, la conciencia testigo, el observador, ¿no? Todos esos temas de constelaciones familiares, el inconsciente, la búsqueda de aprender lo que es el sufrimiento, lo que es el miedo, las emociones. Bueno, todo ese buceo interno que nos llevó, bueno, que me llevó a conocerme a mí misma, porque empezó por ahí. ¿Y cuáles fueron esas primeras tomas de conciencia? Explícanos un poquito, para entender un poco cómo funciona la evolución dentro de la terapia transpersonal, ese cambio o ese proceso que se va realizando a través de las tomas de conciencia para llegar a una especie de conexión con lo que realmente somos. Bueno, pues yo te puedo decir que todo lo que he aprendido de la terapia transpersonal te lo voy a resumir en 5 puntos concretos que fueron para mí muy significativos, ¿vale? Y fueron, el primero fue el sufrimiento, el conocer que toda persona tiene una parte, origen, desde que tenemos conciencia en que estamos en el mundo y en la vida, el sufrimiento forma parte, ¿no? Y esa es una de las partes que nos contraen, que tenemos como sombra, ¿vale? Y el sufrimiento tiene 2 partes importantes que es vivirlo profundamente y quedarte ahí solapado al sufrimiento, o intentar buscar la salida y afrontar
entender ese sufrimiento, el origen, ir buceando hacia ese origen a través pues del inconsciente, por ejemplo, la visualización en la terapia transpersonal, y afrontar que ese sufrimiento es una herida que es temprana, puede ser de nuestra infancia, y verla desde otro lugar. Estamos en ese adulto, en este momento presente, observar cómo se vivió en ese momento y poderlo comprender, abrazar y trascender desde esa atención, ¿no? ¿Y cómo piensas tú que nos ayuda el sufrimiento? Porque en realidad nos trae algo importante el sufrimiento, ¿verdad? Bueno, nos trae fortalecernos y madurar y crecer como seres humanos conscientes y completos, como hemos dicho antes. El sufrimiento es una parte que de momento te contrae, te cierra, te bloquea, te limita, pero cuando esa parte aflora, también puede aflorar ese potencial y esa capacidad para enfrentar y afrontar ese sufrimiento. Es crecer ante él y darte cuenta que no viene para darnos una paliza y dejarnos tumbados. No, viene para que crezcamos. Para que nos demos cuenta, ¿no? De que hay algo que cambiar, ¿no? Algo que mirar, que tenemos que trabajar por ahí, por donde duele, ¿no? Porque si no haríamos absolutamente nada, estaríamos tranquilos y en paz, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente punto que querías tú, del que nos querías hablar, por ejemplo? Bueno, pues el miedo. El miedo es contractivo también, y también forma parte de nuestro origen, ¿no? Es una emoción que de momento nos resta, nos paraliza. Y yo he aprendido que el miedo lo crea más la mente, que es la realidad. Es decir, está el miedo instintivo, que es el que nos lleva a la supervivencia. Es un miedo real, que estamos viviéndolo en ese momento. Viene un coche hacia nosotros, por ejemplo, y nos tenemos que apartar. Y el miedo nos ayuda a protegernos, ¿no? A salvarnos. Exactamente, a salvarnos del peligro, a tener esa precaución. Hay otro tipo de miedo ahí. Sí, hay el miedo psicológico, que es el que es creado por la mente, ¿no? Ese miedo que no es real, no está en el presente, y viene de una experiencia vivida de miedo. Puede ser en nuestra infancia, puede ser en ese pasado, que el cuerpo es un recipiente y todo lo va acogiendo, y pues en el momento sentimos una contracción de alguna emoción de miedo, puede crecer ese miedo y verlo como lo vimos en aquel momento, ¿no? Y no es real, porque realmente quizás no sea un momento de peligro. Simplemente pues es una reacción desbordada de miedo y no es real. Cuando nos damos cuenta e identificamos ese miedo, pues podemos afrontarlo y verlo de una manera más amplia y más consciente, y también es un momento de crecida, de desarrollarte, de sentir que eres capaz de controlarlo, ¿no? Cuando tomas conciencia de que el miedo no es real, automáticamente desaparece. Porque te has dado cuenta de que es algo creado por tu mente, ¿no? Sí, pero tiene un motivo, porque siempre viene a que nosotros podamos sacar ese miedo de la infancia, que es un filtro de cómo vemos la vida en este momento, ¿no? Y es necesario que aparezca en muchos momentos, y en ese espacio terapéutico se acoge de una manera holística, de una manera natural, sin dar demasiadas puntilladas a ese miedo, y es acompañado con ese amor, con ese abrazo, ¿no? Para poder desbloquearlo y desidentificarte directamente de ese miedo, porque no es real. Claro, también
partir a lo mejor de unas creencias que nos han inculcado a través de, nuestra infancia, de nuestros cuidadores, etcétera, etcétera, ¿no? De la sociedad, que nos han inculcado una serie de creencias que igual nos inducen a ese miedo que igual no es real. Entonces, a través de la terapia transpersonal podemos llegar a ese descubrimiento, ¿no? Y liberarnos. Es así. Qué maravilla. Es así. Y, por ejemplo, el viaje de la vida de autodescubrimiento, ¿cómo lo definirías tú? Bueno, es otro punto que me ha ayudado la terapia transpersonal a darme cuenta, porque esos 5 puntos que desarrollo realmente son los que me han dado ese sostén y esas raíces, ¿no? Y la vida es un viaje de autodescubrimiento continuo, pero tiene un motivo especial, es descubrirnos, saber quién somos en realidad, para qué estamos aquí, qué hemos venido a hacer, qué sentido tiene para cada uno la vida, tiene un propósito mayor, ¿no? Y este viaje de autodescubrimiento es eso, ¿no? Y la clave, algunas claves de este viaje de autodescubrimiento es el reconocimiento que somos multidimensionales. Es un punto, que no somos seres de cuerpo y mente, también espíritu. Otra parte también es la exploración del inconsciente. Gran parte de nosotros está en el inconsciente, y descubrir ese inconsciente es también sacar de lo que hemos nombrado esas creencias y patrones limitantes que por ahí vemos en la vida, son filtros de nublez, ¿no? Que no podemos ver en toda la esplendor la vida, ¿no? Y nos produce también esa contrariedad. Otra cosa también del antidescubrimiento de este viaje es la conexión con nuestra esencia. En la terapia transpersonal es fundamental poner ese foco en nuestra parte espiritual, porque es una parte de una conciencia superior donde todo se ve desde otro lugar, ¿no? Más amplio. Por ejemplo, qué tipo de herramientas para descubrir ese potencial practicas tú o recomiendas a tus pacientes? Bueno, el despertar de ese potencial reconoce que somos personas capaces, que tenemos unas capacidades innatas. Cada persona tiene unas capacidades innatas de trabajo, de entrega, de creatividad, de potencial, de verdad, de autenticidad en nosotros. Entonces, ese despertar a nuestro potencial es necesario también, que aborda la terapia transpersonal, porque tras ese potencial podemos afrontar, realizarnos en nuestro desarrollo, lograr objetivos, sentir que tenemos mucho más de lo que nosotros internamente creíamos. Por ejemplo, cuando tú notas que una persona ya empieza a tener resultados en su vida a través de la terapia personal y de realizar estas tomas de conciencia, ¿qué es lo primero que se manifiesta? ¿Qué es lo primero que se observa en esa persona? Bueno, lo primero es que siente más espacio a la hora de resolver, a la hora de mirar. Una palabra que a mí me llega mucho es que acepta ese momento de una manera diferente. La reacción automática desaparece y aparece esa reflexión, ese espacio de silencio antes de hablar, esa mirada más directa al miedo, al sufrimiento, a ese momento, a ese familiar, ese conflicto, a ese comportamiento que normalmente es automático y te encoge, pues aquí te expande. Te expandes en esa fluidez. Si obtuviese como más paz interna, ¿verdad? Sí. Es menos reactivo y por lo tanto tiene más paz interior.
gana paz. Que es Sí. maravillosa la paz. Por Sí. ejemplo, Fini, ¿cómo, así para entrar en materia así más específica, nos puedes explicar un poquito cómo funcionan, por ejemplo, las constelaciones familiares en la terapia transpersonal? Bueno, aquí hay muchas herramientas efectivas. Y llegar a las constelaciones, yo voy a nombrar pues todas hasta llegar ahí, ¿no? Me apetece Vale. darle importancia a todas y desarrollar las constelaciones. Por ejemplo, es la meditación. La meditación es fundamental en terapia transpersonal. Es como Sabes que la la piedra angular. meditación a mí me toca lo más profundo de mi ser, la meditación. Son muchos años practicándola y a través de ella a mí me ha dado una base tremenda, pero es que también en la terapia transpersonal es estrella, ¿no? En la meditación, la visualización creativa, la investigación del inconsciente, la inteligencia cardíaca, que Totalmente. parece que dices, bueno, es un corazón, sí, un corazón que bombea la sangre, no, 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 es no. es un centro de percepción interna que nos eleva a esa conciencia superior, a esos niveles de conciencia superior y que nos hace llegar a, La conexión con el amor, ¿no? El amor puro. exacto, Sí, sí. el amor puro y sutil y ir más allá del yo, ¿no? Al nosotros, por ejemplo, a esa empatía, a esa comprensión de los demás. Y bueno, también la conciencia testigo que hemos nombrado antes, el observador, que para mí también tiene una connotación muy importante, poder observar los pensamientos, las emociones, los patrones, las creencias, identificar de dónde vienen, cuándo, cómo se crearon, por qué se crearon, y luego pues poder comprender y atender todo eso desde esa parte que no enjuicia, que incluye, que abraza, que sostiene, en fin, todas esas palabras que hemos repetido una y otra vez y hemos sentido tantas cosas a través de estas terapias. Y las constelaciones, bueno, las constelaciones también las llevo muy dentro. Me identifico mucho con las constelaciones familiares porque son las que nos ayudan a revelar y a sanar esas dinámicas oscuras, dinámicas familiares oscuras que que en nuestro momento nos pueden afectar, ¿no? En nuestra vida. Y explorar esas dinámicas en un entorno terapéutico es poner a la persona en todo ese contexto dinámico de todos esos patrones, creencias, exclusiones, conflictos internos y externos que se han vivido y que están en nuestro ADN y que parece que sean nuestros, pero no lo son, vienen de atrás, ¿no? Y Y simplemente... aparte Dime. de constelar, por ejemplo, familias, ¿qué más se puede constelar? Bueno, se puede constelar experiencias, vínculos, se puede constelar heridas, se puede constelar cualquier circunstancia, tanto laboral, profesional, con lugares específicos, con personas específicas. Se puede constelar con cualquier cosa que nos bloquee y nos limite y no nos haga avanzar. Con emociones. Cualquier cosa se puede constelar, ¿eh? Es una maravilla de herramienta Sí. que además Y se permite a la representa. persona experimentarse desde un espacio totalmente diferente al que está Sí. acostumbrado. Sí, es potentísimo. Sí. ¿Y qué más utilizas tú en terapia, Fini? ¿Qué más herramientas? Porque yo sé que tú eres una mujer completísima. Bueno, una de las herramientas que no he nombrado ha sido el yoga y el yoga terapéutico. Es verdad. Porque está el yoga y el yoga terapéutico que para mí
es un complemento muy poderoso, porque a través del yoga trabajamos el cuerpo, trabajamos las tensiones que se crean y los bloqueos que se crean en el cuerpo, y podemos liberarlos. Podemos contemplar en dónde está nuestro bloqueo. Y como todo está reflejado en el cuerpo, pues el yoga trabaja para, a nivel fisiológico, a nivel psicológico, tienes un concepto más holístico del cuerpo. ¿Tú podrías decir, por ejemplo, Fini, que el cuerpo es como una manifestación de cómo se externa, de cómo se siente la persona internamente? Claro, claro. Ves una persona y la observas simplemente en gestos, en formas, en cómo está su espalda, en cómo están sus brazos, sus manos, sus pies, su mirada. Es que habla. Eso cuando lo vamos trabajando una y otra vez y vamos viendo, es instintivo también. La mirada se va a lo profundo, pero también al cuerpo. Yo que trabajo el yoga terapéutico tiene un contexto porque es más específico, trabaja unas patologías fisiológicas pero profundas. Yo pongo una estructura en todo un año, por ejemplo, y se trabaja pues todos los sistemas, se trabaja todas las partes del cuerpo, lo que cierra, lo que expande, todos esos movimientos que la persona se alinea, toma un concepto corporal, una conciencia corporal de equilibrio, de sensaciones de expansión, de presencia, de seguridad, de confianza. Entonces es como una técnica terapéutica en sí el yoga para ti, ¿no? Sí, sí. Pero es que lo complemento todo. ¿Es como un complemento para tu terapia transpersonal? Sí. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, sabes que en la formación fue la bioenergética, que también hizo un contexto muy bonito del cuerpo. Es un recipiente que es un receptor de todos los golpes de la vida, ¿no? De todos esos impactos y de qué manera podemos expandir y soltar y liberar y identificar, ¿no? Entonces, yo elegí el yoga porque es una herramienta que la conozco muchos años y entonces pues me he decantado más por el yoga, pero bueno, todo es bonito, es todo el conocimiento es bonito. Qué maravilla, Fini. Bueno, vamos a seguir indagando un poquito más en lo que es la terapia transpersonal y el potencial humano para darle un poco de fluidez a la entrevista. ¿Cómo se integra el potencial humano a nivel físico, emocional y espiritual desde la terapia transpersonal? Bueno, pues la terapia transpersonal engloba esos 3 niveles, es holística, y el nivel físico es el conocimiento de nosotros mismos a través del cuerpo, ¿no? El autoconocimiento de nuestras necesidades, de esa alineación de nuestro cuerpo, de nuestra presencia, de no estar en el mundo, ser visibles. El nivel emocional, bueno, pues el autoconocimiento, la autoconsciencia de nuestras emociones, de toda esa profundidad que hay que explorar y que la terapia transpersonal en ese potencial nos coloca. Tenemos una inteligencia emocional mayor, en esa resiliencia de nosotros mismos hacia el mundo, de cómo adaptamos, de cómo nos aceptamos, de cómo aceptamos a los demás. Como una gestión mucho más profunda de lo que son nuestras emociones, ¿no? Exactamente. Ir más allá, porque realmente no somos esas emociones, somos quien podemos observarlas, ¿no? Desde
observador. Y ese conocimiento también llega al nivel espiritual que nos hace trascender el cuerpo físico, el cuerpo emocional y llegar a lo trascendental, a esa esencia, a esa conexión con la parte más consciente, ese nivel más evolucionado de nosotros mismos, que ahí no hay dolor, ni sufrimiento, ni hay limitación, ¿no? Es una mirada de mucho amor, de mucha conciencia, de mucho espacio. Pero esta mañana cuando he podido en mi meditación de mañana, siempre me da un contexto del día, ¿no? Y hoy el contexto ha sido observa que ni vas a ganar ni vas a perder, solo vas a ser. Solo vas a ser. Y es verdad. O sea, no hay conflicto, no hay enfrentamiento, no hay nada más que ser. Simple y llanamente ser, ¿no? Y te libera totalmente esa comprensión. Qué bueno, claro. Sí, qué maravilla lo que nos traes. Oye, ya para acabar, ¿qué te parece que nos digas qué papel juega la emoción y la empatía en la realización del potencial humano dentro de lo que es la terapia transpersonal? Pues eso es fundamental. Como todo, ¿no? Pues lo que es la emoción es el impulso de búsqueda a donde queremos llegar, a esa realización personal y esa conexión con el mundo. Y la empatía es el reconocer y el descubrir la necesidad del otro, ¿no? Si no vamos al otro, pues nos quedamos también a medias, no solo en el yo, sino en nosotros. Necesitamos tener la empatía para poder experimentarnos, si no, no lo podríamos hacer, ni nos podríamos comprender, ni nos podríamos conocer, ¿no? O sea, porque lo hacemos siempre a través del otro. Exactamente. Es llegar a esa autenticidad tuya para llegar a la autenticidad del otro. Y voy a decirte una frase que es que todos somos únicos. Y en esa individualidad tenemos algo que entregar, que aportar al mundo especial. Qué bueno. Algo especial. Todos tenemos esa chispita diferente, ¿no? Que tenemos que aportar de nuestro propio potencial específico que debemos aportar al mundo, ¿no? Si no lo hacemos es un desperdicio. Exactamente, ahí está. Entonces es como un camino, es un viaje de autodescubrimiento que nos lleva a nuestra esencia, pero también a la esencia de cada uno. Cuando te pones delante de una persona y no es consciente y te das cuenta que está y es evidente, pues es la única forma de poderles acompañar es sintiendo que están, ¿no? Totalmente. Y que forma parte de esa persona también. Y que esa persona también sienta que estás ahí, ¿no? Al servicio y sosteniendo lo que sea que se manifieste. Sí, porque las potencialidades no son carencias. ¿Sí? Nos centramos en las potencialidades, no nos centramos en las carencias. Y hay que centrarnos en ellas, en esas potencialidades que para poderlas desarrollar tenemos que creer que somos eso, ¿no? Y formamos parte. Qué bueno, Fini. Bueno, si quieres concluir con alguna reflexión que nos quieras compartir y si alguien quiere añadir alguna pregunta o algo que Fini le quiera contestar o le pueda contestar, pues podéis, los que estáis aquí unidos al directo, podéis poner la pregunta si tenéis alguna duda o alguna cuestión que queráis compartir con todos nosotros, que pueda ser interesante. Fini, compártenos una reflexión o una conclusión de lo que nos has compartido hoy. Bueno, pues que todos
y cada uno de nosotros somos únicos y que tenemos esa capacidad y esa potencialidad para dar eso especial, eso que cada uno tiene, ¿no? Y que por muy duro que sea la vida o en la etapa que estemos viviendo difícil, hay una salida, hay un encuentro mayor con la vida, con nosotros, con los demás, y que todo pasa, todo es trascender una etapa tras otra, y que la impermanencia es algo tan evidente, es tan verdadero, que todo tiene un sentido mayor. Todo Totalmente. tiene un sentido mayor. Estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias, Fini. Siento el problema técnico que hemos tenido. Somos terapeutas, muy buenas terapeutas, pero muy malas técnicas. No se puede ser todo en esta vida. Pero bueno, muchísimas gracias. No veo que haya así ninguna pregunta que nos quieran hacer. Yo igual te quiero hacer una pequeñita para concluir, que me gustaría que nos explicases un poquito cómo alguien puede identificar dónde está su potencial. Pues el potencial está en cada parte de sombra, porque si no existiera la sombra, las partes oscuras, contractivas, dolorosas, no tuviéramos necesidad de evolucionar y de investigar, de explorar qué hay en nosotros para poder afrontar esa circunstancia. Es decir, mirar esa circunstancia y una vez que has desarrollado ese potencial es agradecer que haya estado ahí, dándonos ese... Ahí donde duele es donde hay que mirar, ¿no? Sí, sí. Y ahí es donde hay mayor fuerza y fortaleza. Fortaleza, porque solo afrontando lo que duele y donde nos sentimos mal es donde podemos desarrollar todo eso, ¿no? Porque tenemos que poner más energía y más intención. Tenemos que darnos cuenta que a veces solos no podemos, Ángeles. Evidentemente, claro. Para eso estamos las terapeutas. Sí, para eso estamos personas que acompañamos a esas potencialidades, porque no hay nadie que no las tenga. Es que las tenemos todos. Y no podemos comparar, porque no existe la comparación. Solo la individualidad nos lleva al conjunto de todos, no a ese uno, ¿no? Pero tenemos que empezar por esa individualidad. Es necesario ir al yo. Totalmente. Mira, Cubillera Isabel nos dice... Cubilla. Yo más que preguntar, quería agradecer esta charla y como paciente de Fini, sentirnos acompañados es tan importante, y reconocer, aceptar nuestro potencial ha sido mi búsqueda y misión en la vida. Qué bonito lo que te comparte aquí tu paciente. Bueno, sí. Es que ella ha hecho un largo camino, ha hecho un largo camino. Dice que es un proceso difícil, pero merece la pena bucear en todo lo que Fini ha expresado hoy. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, Isabel. Podemos acabar este directo, Fini, ¿te parece? Muchísimas gracias por compartir tu sabiduría con todos nosotros. Y bueno, seguiremos compartiendo más temas y más directos si conseguimos compartir la tecnología. Vamos a tener que hacer un curso, Ángeles. Un curso, sí. Para poder también ser más holísticas en ese sentido. Exactamente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, a ti también, Ángeles. Muchas gracias. Un beso grande. Un beso a todas que nos ha acompañado esta tarde. Y bueno, y a la terapia transpersonal y a la asociación que está ahí frente, también con muchos retos, muchos objetivos para que
esta terapia se expanda y llegue a muchos lugares. Ujú. Muchas gracias. En eso estamos, claro que sí, todos unidos. Muchas gracias, Fini, muchas gracias a Adiós, todos. adiós. Que paséis buena tarde.